Buen día a todos. Avanzamos con la siguiente charla, que es Creando Diseños que nos enseñan, y estará presente Máximo Pietro y Facundo Pietro. Bienvenidos a todos. Los dejo, chicos. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, feliz día del programador. Parece que es de las programadoras y de los programadores. Aprovecho para un recuerdo especial a Ada Lovelace, que es considerada la primera programadora de la historia, por haber escrito un algoritmo para la máquina de Babbage allá por el año 1835, 1836, no sé. Así que, bueno, nuestro oficio es un poquito más viejo de lo que nosotros solemos pensar, ¿sí? Ya tenemos mucho tiempo, no tenemos mucha excusa para trabajar mal. Una aclaración: esta charla estaba pensada para que la diera Arnaud Wilkinson, que por una cuestión personal no puede estar presente y por eso Facundo y yo venimos a reemplazarlo. Tanto Facundo como yo trabajamos para la empresa Ten Pines, estamos representando a la empresa. Y empiezo, voy a probar para que se pueda ver, por el título, ¿no? Creando diseños que nos enseñan, ¿sí? Y queremos concentrarnos en ese tema bien concreto. Si bien para eso voy a empezar dando un pequeño contexto de cómo llegamos acá. Vale. Bueno, dado que es el Día del Programador, esta pregunta me parece que es bien relevante, ¿sí? ¿Qué es un programa? En realidad es una pregunta que yo personalmente me vengo haciendo desde hace muchos años, y es una pregunta con la que solemos empezar muchas charlas, muchos cursos, porque nos parece hiper relevante, ¿no? Si vamos a ser programadores, vamos a construir programas, y si queremos construir un programa tenemos que saber qué es un programa, y si queremos construir buenos programas tenemos que saber muy bien qué es un programa, ¿sí? Y por algún motivo, gracias Facu, por algún motivo estamos todos como muy asociados con este tipo de definición de qué es un programa, ¿no? Una secuencia de instrucciones que ejecuta una computadora partiendo de un conjunto de entradas y dando como resultado un conjunto de salidas. Creo que todas y todos los que estamos acá compartimos esta definición como si fuera casi genética, así como nacemos con esta idea. Y es una definición que es perfectamente válida, pero es una definición que está fuertemente atada a la arquitectura de la computadora, ¿sí? Esto es von Neumann, digamos. Esto es lo que dijo von Neumann, o el grupo de von Neumann, cuando construyeron su primera computadora electrónica ya por mediados de los 50. Y si quieren, con un pequeño salto de abstracción, cuando los lenguajes de programación empiezan a aparecer, Nicholas Wirth, que fue el creador del lenguaje Pascal, publicó un libro cuyo título lo definió con una ecuación. Él dice que un programa es algoritmos más estructuras de datos, ¿sí? Son definiciones que están fuertemente asociadas con la arquitectura de von Neumann, son definiciones imperativas de programa, no declarativas, ¿sí? Y que además a mí en lo personal me pasó que cuando yo aprendí a programar con paradigma estructurado, usando Pascal, yo reconocía esta definición, pero se me cruzó un lenguaje como Prolog, programación lógica, y me di cuenta que esta definición no tenía absolutamente nada que ver, porque yo tenía que hacer un Prolog, y luego se me cruzó la programación orientada a objetos, con Smalltalk en particular, y tampoco tenía absolutamente nada que ver, por lo cual esta definición no me terminaba de cerrar. Y además compartimos esta creencia con Facundo, que deberíamos poder llegar a una definición de programa independientemente del enfoque de programación y de la tecnología que vayamos a utilizar. Porque en definitiva un programa es un programa, no importa qué usemos para construirlo. Esto daría para varias charlas, y sería como una meta charla, pues hablar de qué es un programa. Nosotros vamos a partir de la definición que a nosotros nos gusta, para a partir de ahí ir a cuestiones concretas. Y a nosotros nos gusta pensar un programa de este modo, ¿sí? Pensar que cuando programamos lo que estamos haciendo es representar el conocimiento que construimos acerca de un determinado dominio, banco, estamos en un banco, ¿sí?
aprendemos acerca de qué es un banco, cómo funciona un banco, y el programa va a ser la representación ejecutable de ese conocimiento que nosotros podemos adquirir conversando con los especialistas en ese dominio. Entonces entramos en un proceso de aprendizaje y el programa representa ese conocimiento. Entonces esto es muy fuerte, ¿sí? Programa como representación ejecutable de conocimiento y tiene dos características que nos llevan al núcleo de esta charla, es que, ok, si un programa es representación de conocimiento, el programa tendría que servir para aprender algo, ¿sí? Porque hay conocimiento ahí. Y desde el punto de vista de nosotros, los programadores, hay por lo menos dos cosas que nos parecen interesantes rescatar. Una es que, bueno, si el programa está bien construido, yo tengo que poder aprender acerca del dominio, solamente tener mi programa, porque mi programa es conocimiento del dominio, ¿sí? Pero además, si un programador entra a un proyecto donde un programa ya está en evolución, el programador también, por navegación del programa, tiene que poder aprender a usar ese programa como programador, no como usuario, ¿sí? Es decir, tiene que poder programar sobre ese programa y, por tanto, tiene que aprender qué ofrece ese programa, cómo lo ofrece, y el programa me tiene que ir diciendo cómo tengo que ir yo introduciéndome en ese contexto, en ese mundo. A eso nos referimos con programas que nos enseñen a nosotros los programadores y que no tengamos que estar dependiendo de documentaciones externas hechas en dibujos o en textos o en planillas o incluso comentarios de texto en el mismo código que nosotros escribimos. Queremos prescindir por completo de todo eso. Para nosotros lo que no se ejecuta no nos acompaña, pues se pone viejo muy rápido. Entonces lo que necesitamos es que eso que sí se ejecuta nos esté diciendo de qué se trata y cómo podemos hacer para transcurrir en ese proceso. Y hay una característica fundamental en nuestro trabajo, en lo que es un programa y en lo que es la programación, que es el transcurso del tiempo, ¿sí? Para programar transcurre tiempo en el trabajo que hacemos y en la ejecución del programa transcurre el tiempo también durante la ejecución. Y es una dimensión muy fuerte en lo que se refiere a programación. Por eso ahora le doy el paso a Facundo para que a partir de ahí vayamos ya a cuestiones bien concretas. Facundo va a manejar el hilo de esta conversación que estamos teniendo y yo cada tanto me iré metiendo un bocadillo. Buenísimo, muchas gracias Máximo. Bueno, una cosa que a mí me parece interesante de definir qué es lo que es un programa partiendo de esto, es que entendemos el programa más allá del conjunto de instrucciones que lo representa, que era lo que decimos en la otra definición. Y hay que entender que el programa va a ser un modelo sociotécnico que evoluciona en el tiempo, como mencionaba Máximo, ¿no? Sociotécnico en el sentido de que hay involucradas tecnología, pero además personas, ¿no? Y no nos tenemos que olvidar de eso. Además, al representar conocimiento, las personas vamos aprendiendo progresivamente y vamos interactuando con ese modelo. Con lo cual, bueno, tenemos que entender el programa como un sistema dinámico en este sentido, ¿no? Que va evolucionando en el tiempo. Entonces podemos ver algunos aspectos dinámicos de un programa. Uno es la dinámica de ejecución, el programa va ejecutándose en el tiempo, ¿no? Y otro es la dinámica que tiene que ver con la construcción y transmisión del conocimiento, ¿no? Hay un equipo que, partiendo de un cierto dominio de interés, va generando el programa en donde va representando el conocimiento, ¿no? Que va aprendiendo sobre ese dominio. Y esa representación no es que es instantánea, sino que se va construyendo iterativa e incrementalmente, ¿no? Y eso tiene que ver con esa dinámica de la que hablamos. En particular, nosotros durante esta charla nos vamos a concentrar en la dinámica que se da cuando una persona interactúa con el programa y cuando una persona interactúa con otra a través de lo que se ha terminado definiendo en el programa, ¿no? Por ejemplo, entra alguien nuevo en el equipo y empieza a interactuar con el programa, qué sucede, cómo lo que han hecho las personas anteriormente afecta la manera que tiene esa persona nueva de entender el programa. Entonces, si entendemos estas características que tienen que ver con la problemática de la construcción de software, surgen varios problemas que son bastante comunes, ¿no? Muchas veces nos pasa de que vemos un programa y no entendemos su diseño o qué es lo que hace el programa, cómo funciona. Nos da miedo modificar el programa porque, por ejemplo, no nos enteramos de los errores que cometemos utilizando el modelo o no sabemos cómo impacta en el resto del sistema las modificaciones que vayamos a hacer.
las personas del equipo van cambiando, es decir, todas estas cosas que dejan de tener que ver solamente con ese conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces, empezamos a identificar algunas cosas que estaría bueno que cuando programemos podamos resolver estos problemas de alguna manera o tenerlos identificados, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría si los mismos programas nos ayudan a resolver esos problemas, ¿no? ¿Qué sucedería si esos mismos programas nos enseñan cómo se los tiene que utilizar, ¿no? ¿Qué impacto tiene realizar un cambio, etcétera? Entonces, habría que ver cómo, ¿no? En concreto. Entonces acá vamos a hacer un ejemplo implementando un objeto que representa una hora, digamos, un horario. Vamos a estar utilizando en particular Java, ¿no? con objetos, pero vamos a ver principios generales que lo pueden aplicar en realidad en cualquier lenguaje. Pero bueno, entonces yo voy a venir para acá. Aquí estoy en un IDE, y voy a empezar a programar. Entonces, acá decíamos que queríamos representar un horario, ¿no? Que estaría compuesto por una hora, minuto y segundo. Entonces, yo voy a seguir un ciclo, ¿no? de desarrollo clásico, que muchas personas trabajan de esta manera, y vamos a analizar un poquitito, ¿no? ¿Esto tenga el micrófono? No, estoy bien. Sí. Bueno, también cuando tenga que programar sí viene bien. Entonces yo voy a empezar creando, de vuelta, ¿no? Flujo clásico. Creo una nueva clase, le voy a llamar time, que es lo que quiero representar. Y acá, ahora sí, no ha pasado nada de tiempo hasta que... Acá lo que voy a hacer es pensar, bueno, a ver, ¿cómo está compuesto un horario, ¿no? Entonces digo, bueno, está compuesto por una hora, ¿no? Una cierta cantidad de horas, está compuesto por una cierta cantidad de minutos y una cierta cantidad de segundos, ¿no? Perfecto. Y ahora, bueno, como estoy programando con objetos, no puedo acceder a las variables internas, entonces tengo que venir y generar getters y setters, ¿no? Entonces voy a venir acá, le voy a pedir al IDE que genere getters y setters para todo esto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y acá, bueno, esto sería el resultado, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, ya tenemos nuestro objeto que representa el tiempo, ¿no? Y este es un modelo, ¿no? Y alguien puede decir, bueno, ¿esto es un buen modelo, ¿no? De lo que representa el tiempo? Alguien podría decir, bueno, sí, ¿no? Porque tiene horas, minutos y segundos, que era lo que a nosotros nos interesaba. Ahora, si concluimos que es un buen modelo solo tomando en cuenta eso, estamos solamente tomando en cuenta aspectos estructurales estáticos, ¿no? No estamos tomando en cuenta toda esa dinámica, ¿no? Que habíamos identificado, que tiene que ver con la ejecución del programa, que tiene que ver con la interacción entre las personas y el modelo, ¿no? No estamos tomando en cuenta nada de eso, solamente estamos diciendo, bueno, tiene sentido porque tiene horas, minutos y segundos y nada más, ¿no? Lo cual es una visión bastante reduccionista sobre lo que estamos intentando representar acá. Entonces, para ver cuáles son los problemas, tendríamos que empezar a usar este modelo que vamos a definir. Entonces, yo voy a venir acá y voy a empezar a escribir código que haga uso de la clase time que yo acabo de definir. Entonces yo podría decir, bueno, acá tengo un time, entonces voy a crear una instancia de la clase time y quiero, por ejemplo, mostrarlo en la terminal, ¿no? Acá una cosa que me he olvidado de hacer es que yo lo que quería era definir cómo se representa esto como string, ¿no? Como texto. Entonces, a ver cómo es esto. Ahí va. Bueno, le defino un método toString, ¿no? Que muestra las horas, minutos y segundos como lo esperamos. Entonces vengo acá y digo, bueno, creo un objeto time y imprimo eso en la terminal, ¿no? Acá, al parecer, estoy haciendo todo bien. Entonces voy y lo ejecuto, actualmente, y me da esto en la terminal, no sé si llega a ver, no, pero claramente no es lo que yo esperaba, ¿no? Ahora, esto sucede, digo, me entero de esto, pero el modelo no me había dicho absolutamente nada de que yo tenía que un tiempo estaba, para definir un horario,
tiene que definirlo con una hora, un minuto y un segundo, ¿no? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Si, bueno, a este time le tengo que mandar el mensaje set hours, por ejemplo, para definir, bueno, cuáles son las horas. Y tengo que mandarle el mensaje de set minutes para definirle cuáles son los minutos. Ahora, si ejecuto esto, no me avisa nada, pero muestre, claro, me olvidé de mandarle set seconds, ¿no? O sea, 45, y ahí esto debería funcionar como espero. O sea, cada vez que yo quiero utilizar un objeto, crear, digamos, un objeto time, tengo que acordarme de que, pero no lo crees y lo empiezas a usar directamente. Tenés que mandar el mensaje set hours, set minutes, set seconds, si no, no tiene sentido. ¿Cómo me entero yo al estar programando eso? Y mirando documentación, ¿no? Otra persona del equipo me lo tiene que venir a decir o a enseñar. Estaría buenísimo que el modelo ya nos dé esa información. Una cosa también que tiene que ver con la dinámica, eso tiene que ver con la dinámica de comunicación entre una persona y el modelo, cómo se produce ese diálogo entre yo que estoy queriendo utilizar el modelo de time que yo he definido, ese intercambio que se produce en ese momento. Otra cosa que podemos considerar es la dinámica de la ejecución del programa. Si pensamos en este objeto, ¿en qué momento de tiempo este objeto empieza a representar un horario? Acá todavía no, porque no tiene ni hora ni minuto ni segundo, eso no es un horario. Acá tampoco. Recién luego de que se ejecute la línea 8, este objeto empieza a representar un horario, ¿no? Con lo cual estamos teniendo este objeto posterior, digamos, antes de mandar el mensaje set hours minutes seconds, no representa nada del dominio del problema, ¿no? Entonces, este modelo que quizás podría haber parecido un modelo razonable desde un punto de vista estático estructural, y no, la verdad que es un pésimo modelo, ¿no? Porque no me ayuda, ¿no? Tengo objetos que no pasan a representar un horario hasta que no envíe una serie de mensajes. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Yo voy a copiar esto a otro paquete para poder modificarlo en paralelo a ver cómo quedaría. Y la idea es que si yo quiero tener un objeto que represente un horario, necesito, digamos, definir cuáles son las horas, minutos y segundos, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es venir acá y decir, bueno, voy a crear un constructor donde yo pida, al momento de crear el objeto time, las horas, minutos y segundos, ¿no? Eso también lo puedo hacer acá con el IDE. Entonces, yo para poder instanciar la clase time necesito tener estos tres enteros que representan las horas, minutos y segundos. Fíjense que si hago esto, acá me está indicando, che, esperaba que me pases tres cosas, pero no me está pasando nada, ¿no? O sea, si yo no puedo olvidarme de pasarlo porque me avisa, ¿no? El mismo modelo me está avisando, che, necesito, al momento de usarlo, necesito que vos me digas cuáles son las horas, los minutos y los segundos. Incluso si es que fuese la primera vez que estoy creando esto, ahí se ve, ¿no? Me pide, che, pasame horas, minutos y segundos, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si hacemos esto debería seguir funcionando y solucionado el problema de que al momento de crear un objeto que represente un horario, sé exactamente qué es lo que necesita para poder tener sentido y empieza a tener sentido desde el momento en el que yo lo creo. Con lo cual, tampoco ahora ya es necesario mandar estos mensajes set hours, minutes y seconds. Total, ya el objeto estaba completo desde un inicio. Perfecto. Ahora, ¿de qué otras maneras este modelo nos enseña a medida que vamos interactuando con él? Bueno, cuando yo tengo este objeto time, puedo preguntar qué mensajes entiende, ¿no? Y acá me lista varios mensajes y, por ejemplo, un mensaje que aparece acá es set minutes, set hours, set seconds. Entonces yo me pregunto, ¿tiene sentido que un horario entienda estos mensajes? A mí me interesaría saber qué opinas vos, Máximo. Yo le sacaría la palabra set. No, yo creo que no tiene sentido. ¿Por qué pensás que no tiene sentido? Yo creo que no tiene sentido porque una vez que ya creé un horario, ese horario es algo que no va a cambiar nunca. Es ese horario, punto. Entonces, no tiene ningún sentido
que alguien, algún programador en algún momento decida cambiar mi horario, que ya estaba definido de una determinada manera. Entonces, publicar protocolos como set, digamos, para poder modificar el estado interno de un objeto sin siquiera respetar ninguna de las reglas del dominio que hemos aprendido, es peligroso. Sí, ahí también, desde el punto de vista de modelado, yo pienso, ¿no? Un horario, por ejemplo, no sé, las 20 horas 30 minutos, es las 20 horas 30 minutos. Si ahora yo quiero tomar en cuenta las 21 horas, es otro horario diferente, ¿no? En el dominio mío de interés, son dos horarios distintos, no es el mismo horario que cambia, ¿no? Con lo cual, no tiene mucho sentido poder modificar las horas de un horario, ¿no? O sea, de última crearé otro horario, ¿no? Entonces, además, por otro lado, ya no estamos mandando a ningún lugar el mensaje, ninguno de los mensajes de set hours, set minutes, entonces yo puedo venir acá y eliminar esos métodos. Entonces, acá puedo venir a eliminar esto de acá y esto acá. Perfecto. Esto debería seguir andando. Bien, y ahora, en este punto, fíjense que acá el IDE me está marcando con amarillo esto, porque me dice, che, podés definir estos campos como final, que eso significa que una vez que se define cuál es el objeto que va a representar las horas, minutos y segundos, eso no puede cambiar. Con lo cual, el objeto time, a partir de ahora, empieza a ser inmutable, ¿no? Pero fíjense que una cosa que me parece muy interesante es que hemos hecho que el objeto time sea inmutable por la manera en la que estamos representando esta entidad del dominio de interés, ¿no? Si veo esto como modelo, digo, si el concepto de un horario, no, una vez que yo lo tengo definido a las 20 horas, no cambia, si digo las 19 horas es otro horario, no es el mismo modificado, entonces si en la realidad la cosa se comporta de esa manera, en mi modelo tendría que comportarse de la misma manera, ¿no? Si yo tengo algo que es inmutable, en la realidad el modelo también debería ser inmutable. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con los números, ¿no? Un número, el número 2, yo nunca, si le sumo 1, no es que modifico el 2 y a partir de ahora todos los 2 del universo pasan a ser 3. No, el 3 es otro número distinto, ¿no? Entonces la inmutabilidad en este caso es una consecuencia de qué es lo que queremos representar y no una imposición metodológica, podríamos decir, ¿no? Es decir, dicho de otra forma, si hay algo en mi dominio de problema que cambia, por ejemplo, estoy representando una cuenta bancaria donde yo puedo depositar cierta cantidad de dinero, yo quiero que se modifique el saldo, pero quiero que se modifique el saldo porque en el dominio de interés se modifica, ¿no? Por lo tanto, representaré la cuenta de tal manera en que cuyo saldo se vea modificado. Bien, buenísimo. Entonces ya tenemos este primer ejemplo. Y una cosa adicional que podríamos analizar, ¿no? Comparando las dos implementaciones de time, una pidiendo de forma explícita las horas, minutos y segundos y la otra no, es qué sucede cuando se produce un cambio en el sistema, ¿no? Que es algo muy común que tiene que ver con esta dinámica. Ahora nos enteramos que hay un requerimiento extra que tenemos que implementar, cómo evoluciona este modelo. Entonces digamos que nos piden implementar zonas horarias, ¿no? Entonces ahora los horarios tienen que tener su zona horaria. Entonces yo vuelvo al primer modelo que habíamos definido y bueno, vuelvo a desarrollar en el modo, si quieren, clásico, ¿no? Defino una clase timezone y digo, bueno, ¿qué necesita? Bueno, yo digo, bueno, va a tener un nombre y va a tener un offset, ¿no? Que es la cantidad de horas que sumo al resto, y voy a venir acá y voy a definirle los getters y setters, ¿no? Otra vez, sí. Voy a cambiar abajo esto, vuelvo al inicio. Perfecto. Entonces ahora lo que quiero es venir acá y decir, bueno, un time tiene un timezone, entonces tengo que definir acá un campo timezone, y voy a generar los getters y setters en el timezone, ¿no? Listo. Entonces ahí ya tengo listo mi modelo. Esto, no hay nada que me diga que tengo que hacer ningún cambio adicional. Quizás yo quisiera, no sé, en el toString incluir acá el nombre, ¿no? de la zona horaria, entonces puedo venir acá y decir, bueno,
al timezone le pido el nombre y lo incluyo como parte de este toestring. Listo, ya está, mi trabajo termina, pero claro, nunca me doy cuenta, el modelo nunca me avisa que el código existente que yo tenía, si yo voy y lo ejecuto, el código que estaba funcionando hasta antes de haber agregado la zona horaria, se rompe, ¿no? Y se empieza a romper por esta excepción null pointer exception, que tiene que ver con que cuando se ha enviado el mensaje getName a la timezone, desde acá, la timezone no estaba definida, era null. Ah, claro, porque tengo que venir acá y mandarle el mensaje set timezone ahora al time. Nadie me ha avisado, ¿no? El modelo no me ha avisado en ningún momento. Entonces, bueno, yo le digo set timezone y le paso una nueva timezone, ¿no? Y ahí debería funcionar. Entonces, veamos. Y si ejecuto esto me dice null. Ah, claro, porque no, claro, tengo que setear el nombre. Entonces, no lo puedo hacer desde acá directamente, entonces tendré que extraer una variable, ¿no? Acá con la timezone, y ahora a la timezone mandarle setName, por ejemplo, a ET, el tiempo de Argentina, y entonces ahí ejecuto, y ahí sí debería funcionar, ¿no? En primer lugar. De vuelta, nadie me dice que acá me ha faltado mandar otro mensaje setOffset, ¿no? Que nunca le estoy mandando a la timezone. Con lo cual, si se fijan desde un punto de vista de la evolución del modelo, esto también se queda muy corto, ¿no? Hacerlo de la otra manera implicaría que la timezone reciba, puedo intentar hacerlo acá, rapidito, reciba el name y el offset en su constructor, así, y al momento de querer definirla como parte del time, tendría que definirla acá como parte del constructor de time, timezone, y podría, bueno, guardármela acá, ¿no? Fíjense que en este caso, al haberla agregado acá, el modelo me está diciendo, che, acá ahora este time no es más válido, tenés que pasarlo a un timezone, si no, no tiene sentido. Me avisa. Entonces yo acá puedo pasarle un new timezone, pero acá me avisa, che, el timezone necesita nombre y offset. Si no, no tiene sentido. Ah, ok. Entonces ahí le tengo que pasar ambas cosas, ¿no? Y no me pierdo de eso. Con lo cual, a medida que voy interactuando con el modelo solo me va diciendo qué es lo que necesita y cómo tiene que ser usado, ¿no? Entonces, voy a volver un segundo a la presentación y acá podemos sacar algunas conclusiones. Una primera conclusión que está bueno para sacar es que un objeto debe representar el ente del dominio del problema desde el momento en el que empieza a existir. Si yo tengo un objeto que empieza a existir y no termina de representar todavía la cosa, ¿no?, con la que se corresponde en la realidad, bueno, no está bueno, ¿no? Y por otro lado, un objeto tendría que enseñar de manera explícita qué necesita para poder representar ese ente que quiere representar, ¿no? Y hemos visto un poco las ventajas que tiene eso en relación con esas distintas maneras de ver el programa como un sistema dinámico, ¿no? Bien. Entonces, acá podemos definir una primera heurística que se pueden llevar, ¿no?, que es crear objetos completos, ¿no? Si yo, para crear un objeto, debería siempre crearlo de manera completa. Ok. Bueno, acá podríamos preguntarnos si es que alcanza con crear objetos completos, ¿no? Solo con crear objetos completos, porque podríamos llegar a tener algo así, ¿no? En mi programa tengo un objeto time, que como hora tiene 25, como minuto 73 y como segundo menos 5. No tiene sentido. Con lo cual también tenemos que preocuparnos no solo porque sean objetos completos, sino porque sean objetos válidos. Y entonces, acá puedo mostrar esto ya resuelto, cómo quedaría, ¿no? Fíjense que en este caso, lo que yo estoy agregando acá en el constructor de time, es que estoy verificando que la hora, el minuto y el segundo sean válidos con respecto a las expectativas que tenemos, ¿no? Los segundos tienen que estar entre 0 y 59, por ejemplo. Con lo cual, si yo acá intento crear un objeto time que no satisfaga eso, por ejemplo, paso un -1 en las horas, ¿no? Cuando yo ejecute esto, no es que va a pasar alegremente y que me terminará imprimiendo nulo o -1 o lo que sea después, sino que levanto una excepción, ¿no? Me avisa, che, me está usando mal. Con lo cual,
esto de que el objeto debe representar el ente del dominio del problema desde el momento en el que existe, significa que el objeto tiene que ser válido desde el momento en el que existe. Y una cosa que implica que el objeto nos enseñe cómo usarlo es que debería levantar una excepción para enseñarnos que está siendo mal usado, ¿no? Es muy común que haya implementaciones que no hagan esto. Que yo digo, bueno, creo un date con, no sé, o un horario con una hora negativa. Y bueno, mágicamente le pone un 0 en la hora, ¿no? O deja la hora negativa por más de que yo no lo espere. Entonces, eso es mucho más propenso a error e impide que yo tenga que leer la documentación para darme cuenta, claro, si esto tendría que validarlo antes, ¿no? En lugar de que el modelo me lo enseñe. Bien, entonces llegamos a esta segunda heurística, que es solamente crear objetos válidos. Y bueno, la idea es cerrar un poco con esto, ¿no? Pero que se queden con la idea más general. Estas son solo dos heurísticas, puede haber muchas más, ¿no? Pero de empezar a pensar, bueno, qué es un programa y cómo puedo programar para, digamos, solucionar esos problemas que tienen que ver con la construcción del software, que tienen que ver con intrínsecamente qué significa, ¿no? el programa. Bien. Y también para cerrar, ¿no? Lo importante de estas heurísticas que parecen tan sencillas y tan obvias, si uno las sigue, no solo el programador aprende a partir de lo que ve en el programa, le dice cómo lo tiene que usar, sino que además nos ahorramos montones de errores típicos que suelen tener los programas y que no tienen por qué tenerlos, ¿sí? Porque estas son cosas que las podemos anticipar si somos buenos programadores. Básicamente, eso es lo que queríamos decir. Y nos quedaría... Totalmente. Imagínense si en su programa solo hay objetos completos y válidos y no hay más nada, ¿no? Como sería buenísimo. Bueno, si se han quedado con ganas de saber más, nosotros tenemos una página que es academia.empines y alagorro.empines. Hay una serie de videos que tienen para ingresar ahí de manera gratuita, y también ofrecemos cursos en donde profundizamos, nos entramos mucho más en detalle en estos temas, así que si se quedan con curiosidad nos pueden visitar. Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas o si no. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta, consulta, dudas con respecto a la charla de los chicos? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.